Sean bienvenidos a Netanyahu desatado. Israel tiene un plan para conquistar todo Oriente Medio. De Fonseca a darle su video hace 7 horas. Lol. El gobierno de Benjamin Netanyahu se está saliendo de control. Con la llegada a Damasco de los rebeldes sirios, el ejército de Israel ocupó este domingo parte del estratégico territorio de los Altos del Golán. Por ejemplo, las autoridades de Qatar y de Jordania criticaron hoy al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por la publicación de varios mapas que muestran zonas de estos países, así como también de Líbano, Siria y los territorios palestinos ocupados, como que son parte del Gran Israel. El primer ministro israelí está cediendo a las demandas de sus aliados más radicales. Y eventualmente nuestras fronteras se extenderán desde Líbano hasta el Gran Desierto, que es Arabia Saudita, y luego desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Israel no se va del Líbano tras el vencimiento del acuerdo de alto el fuego. Bezalel Smotrich, ministro israelí de extrema derecha responsable de las finanzas y de la administración civil en Cisjordania, prometió el lunes que los preparativos para la anexión de los asentamientos ya estaban en marcha. Aunque estas impliquen abrir nuevos frentes de batalla. Es la primera vez desde 2002 que tanques israelíes son desplegados en la Cisjordania ocupada, como parte de una amplia operación militar lanzada el 21 de enero. ¿Qué está pasando en Israel? En el vídeo de hoy te lo cuento. Israel ha llevado a cabo una Me sorprende que no pusieras una canción de estas que estás haciendo con la inteligencia artificial para este video. ¿Hubiera sido interesante o la inteligencia artificial te dijo, no, Fonseca, a ese hueco si no me meto? sus mayores expansiones territoriales en décadas. El Estado hebreo controla ahora gran parte de la Franja de Gaza, el sur del Líbano y además una porción mayor de los Altos del Golán. Y lo que es más importante, el gobierno israelí no parece querer marcharse de ninguno de estos nuevos territorios. Al contrario, los quiere anexionar, oficialmente. No solo eso, los partidos de extrema derecha judía están pidiendo expandir aún más estas fronteras. Y como ya sabéis, Benjamin Netanyahu depende de estos partidos tan extremistas para seguir en el gobierno. Vamos, que si... Una pregunta, ¿qué nombre se le tienen esos partidos? Es decir, me imagino que el de... Aquí Fonseca está diciendo que son partidos de extrema derecha. O sea, no extrema derecha, extrema. Eso lo entiendo. Ok. Pero se están comportando como nazis. Pero la cosa es que son judíos, así que llamarlos nazis es muy gracioso. No tienen un nombre oficial para tratarlos de esa manera. O es que compararlos con nazis, aún no hemos llegado a ese punto. Si ya de por sí Oriente Medio era una región conocida por su inestabilidad, ahora la situación parece que... Digo, están haciendo exactamente lo mismo, o sea, expansión territorial para tener un espacio seguro, donde ellos puedan vivir, vivir de forma cómoda, segura, lejos de cualquier enemigo que quiera acabar con su existencia. Y para lograrlo hay que acabar con todos a sus alrededores y anexionárselos. O sea, lo mismo que el espacio Schengen del bigote chistoso. Que solamente puede ir a peor. Y diréis, ¿por qué? ¿Qué plantea hacer el gobierno de Netanyahu con estos territorios anexados? Y lo que es más importante, ¿estamos a las puertas de una nueva cruzada religiosa en la Tierra Santa? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... os presento a la inflación, ese fantasma invisible... Este sí me lo salto. Y eso que a mí me gusta la economía. Ya sabéis que Israel se fundó con la idea de ser un país para los judíos, aunque aceptan a gente de otras confesiones. Sin embargo, el Estado israelí nunca había tenido un carácter tan religioso. A menos que uno de esos grupos de extrema derecha termine llegando en el poder, agarrando aún más influencia, tumbando a Netanyahu. Y fíjate, ahí van a empezar no solamente a querer perseguir a otros grupos musulmanes, sino que van a empezar a perseguir cristianos. Porque digamos que, si bien los cristianos no se llevan tan mal con los judíos, especialmente los cristianos protestantes tienen bastante filia hacia los judíos, gracias a Estados Unidos. Digamos que los grupos sionistas no tienen mucho cariño a lo que es el cristianismo, que digamos. Y tan confesional como ahora. Las autoridades de Qatar y de Jordania criticaron hoy al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien vemos allí en el centro de la pantalla, por la publicación de varios mapas que muestran zonas de estos países, así como también de Líbano, Siria y los territorios palestinos ocupados, como que son parte del Gran Israel. El Gran Israel es una idea muy antigua que, sin embargo, está volviendo a sonar en la actualidad. ¿Y en qué consiste esta idea del Gran Israel? Pues en que Israel tiene derecho de reclamar los territorios del Líbano, Siria, Palestina, Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudita e incluso Irán. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué si Irán les queda en el quinto coño? Pues porque así lo dice el Antiguo Testamento.
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y en este momento es cuando saco mis conocimientos religiosos sobre el tema. Gente, ¿sabían que los israelíes, los judíos que tenemos en el actual Israel, no son los judíos de la Biblia? Me explico. Los judíos que estaban en Tierra Santa, en su momento, se empezaban a dispersar por el resto del mundo, concretamente hacia Europa. Por ese entonces, se empezaban a dispersar por el mundo, haciendo que se terminasen ligando con distintas culturas. ¿Entienden esa parte? Sí. Por ejemplo, si tú, una persona judía que nació en lo que es actualmente el territorio de Israel, se fue a Europa, vagó por allá, tuvo descendencia, esta descendencia se propagó por todo el solar, listo. O sea, ya esas personas son descendientes de antiguos judíos, pero ya son gente de estos países. Y la gente que se quedó en ese territorio por algún motivo, su descendencia sigue hasta la actualidad, solamente que esa descendencia ya religiosamente ya no es judía. Esa descendencia ya es cristiana o musulmana o cualquier otra cosa, confesión que se haga en esa parte. Por ejemplo, muchos de esos palestinos tienen más genética y parentesco con los judíos de la Biblia que los judíos que están actualmente en Israel. ¿Por qué? Porque los judíos que están actualmente en Israel son judíos europeos que emigraron de Inglaterra, de Alemania, de España, de Chequia, de Italia, de todos estos países y se fueron hacia Israel. Es por eso que estos coños, si miras su genética, es más parecida a la europea que la de los habitantes de esa zona. Por lo tanto, estos sujetos que tienen un 2% de judío en su sangre, un 1% de judío, y se siente con derecho de querer expulsar a toda esa gente de ese territorio que tal vez culturalmente ya no sean muy judías que digamos, pero si lo vamos a genética y a nivel bíblico, tienen más parentesco con los judíos de la Biblia. De acuerdo con esta interpretación, Israel tendría el derecho de No son semitas, son blancos judíos conversos. Exacto. aumentar su territorio 20 veces. Vamos, que ríete tú de Putin y su invasión de Ucrania. Y ya sé lo que estará pensando alguno. ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad de hacer una nueva cruzada, pero versión kosher? Y es por esa misma razón que les estoy comentando que en mi opinión yo apoyo la solución de los dos estados. Que haya un estado de Israel, pero también un estado de Palestina. ¿Por qué? Porque esos judíos, tal vez, por como han sido dispersos todo eso, tienen la confesión judía y todo eso, si quieren vivir en ese territorio, pueden, porque es tierra de Dios. Y en mi opinión, en tierra de Dios, cualquiera debería tener derecho a vivir, ¿no? Pero si cualquiera tiene derecho a vivir en tierra de Dios, los judíos, los cristianos y los musulmanes tienen derecho a vivir en ese lugar. Por lo tanto, dos estados. Fácil, sencillo, rápido y para todas las familias. ¿Qué pasa? Que ni los musulmanes quieren eso, sobre todo los más radicales, ni los judíos tampoco quieren eso, especialmente los más radicales. ¿Por qué? Porque eso implicaría compartir, no es compartir un territorio, porque yo no estoy diciendo que sean un único país, que todos vivan felices y que coman perdices, no. Por eso digo que sean dos estados. ¿Para qué? Para que vivan el que más cómodos se sienten, donde crean que no los van a discriminar. También está la tercera opción, que es que el Papa actual se balantonee y declare una nueva cruzada y vayamos todos a recuperar ese territorio y vuelva a ser cristiano. Es mi opción favorita. Otra cosa es que vaya a ocurrir, pero ojalá ocurra. Pues ni más ni menos que al fundador del Estado moderno de Israel, el señor Ben Gurión. El historiador Howard Schachar recogió en su libro Historia de Israel la siguiente declaración del fundador del Estado judío allá por el año 1937. Destruiremos estas fronteras que se nos imponen, y no necesariamente mediante la guerra. Creo que podríamos alcanzar un acuerdo con el Estado árabe en un futuro no muy lejano. Y si logramos traer a cientos de miles de judíos a nuestro Estado, si logramos fortalecer nuestra posición económica y militar, se sentarían las bases para un acuerdo sobre la abolición de las fronteras entre nosotros y el Estado árabe. Pero claro, eso fue cuando aún la zona era un protectorado británico. ¿Qué pasó entonces con la idea del Gran Israel cuando se creó el Estado de Israel que conocemos hoy en día? Pues ahora mismo lo vamos a ver. A ver. Sobrevivir día a día. Como ya sabéis, el Estado hebreo tuvo uno de los partos más difíciles de la historia. Nada más nacer, tuvo que enfrentarse a todos sus vecinos a la vez. Por cierto, mi respeto al Estado de Israel, al César lo que es del César. Recién nacer y aguantar una guerra contra todos tus vecinos, eso es al César lo que es del César. ¿Ganó? Sí.
pero como entenderéis, no estaban para tentar a la suerte. Esa idea del Gran Israel pasó a ser una idea minoritaria que solo defendían los partidos de la extrema derecha judía. Sin embargo, en 1977, el partido Likud, el partido de la derecha tradicional en Israel, ganó por primera vez y llegó Menachem Begin a cargo del primer ministro. En resumen, los palestinos son los más cercanos a los judíos originales en cuestión de genética. Entonces, sí, esa es la ironía. ¿Y qué creéis que fue lo primero que hizo? Pues ocupar Gaza y Cisjordania. Al inaugurar un debate Y es mientras que un judío actualmente en Israel que desciende de europeo tiene más aparentesco con un británico que con un judío originario. Y eso explicaría por qué los judíos en Israel se comportan así, porque descienden de británicos y de alemanes. Vértale, eso explica mucho. maratónico en el Parlamento sobre el Tratado de Paz con Egipto, el primer ministro Menachem Begin prometió hoy que Israel nunca permitirá el establecimiento de un Estado palestino en la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza. Luego llegó Si ven que la pantalla se puso negro, que me acabo de dar cuenta en el stream, porque tabuleó un momento, pero si tabuleo a veces se pone en negro. Yitzhak Shamir, Disculpen por también eso. del partido Likud, que además comenzó a expandir estas colonias judías en Cisjordania y a expulsar a los palestinos que ahí vivían. Aquella idea bíblica, que en principio solo defendía un pequeño grupo de fanáticos religiosos, se convirtió en una excusa para seguir avanzando sobre los territorios palestinos. Y alguno dirá, hombre Fonseca, todos sabemos que Begin y Shamir fueron los que le devolvieron la península del Sinaí a Egipto en 1982. Y sí, tenéis razón. Hay que recordar que por aquel entonces Israel no era la En verdad Pandro dijo algo así. Me está jodiendo. En verdad Pandro dijo eso. O lo está sacando de contexto o es un resumen muy macheteado de alguna tontería que haya dicho. ¿En qué video dijo esa tontería? Error mío. Ah, menos mal. O sea, yo sí lo he visto decir un montón de barbaridades sobre el tema de Israel-Palestina. Pero no lo llegué a... Dale P. Pero no lo he llegado yo a ver decir que los palestinos no tienen derecho a estar allí. No, porque ahí sí te digo que no se pasó 3 pueblos, se pasó 9 pueblos y 9 países. potencia militar que es hoy en día. De 3 pueblos, se pasó 4 continentes. Pero bueno, si no hay pruebas de que haya dicho eso, voy a tomarlo con pinzas. En cualquier caso, así como devolvieron el Sinaí, en 1981, la Knesset, o sea, el Parlamento de Israel, aprobó una ley que anexaba esa parte de Siria tomada desde la guerra de 1967 a su territorio. Ya sabéis, los Altos del Golán, que provocaron más condenas internacionales y hasta hoy solamente los Estados Unidos aceptan que esta porción de Siria sea parte oficial del Estado de Israel. El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el lunes de manera oficial la Da igual lo que diga el 99% del mundo. Si tu papi Estados Unidos dice lo contrario, pues él es el que manda. soberanía de Israel sobre los Altos de Golán al recibir al primer ministro Benjamín Netanyahu. Y ahora Bibi Netanyahu parece verse subido al tren del Gran Israel, porque apenas el dictador sirio Bashar al-Assad huyó a Rusia, las fuerzas israelíes esperaban en la frontera como un adolescente en un concierto de Taylor Swift. ¿Para qué? Pues evidentemente, para expandir su territorio. Con la llegada a Damasco de los rebeldes sirios, el ejército de Israel ocupó este domingo parte del estratégico territorio de los Altos del Golán. Israel avanzó sobre la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, una franja de territorio que servía precisamente para... A ver, te digo lo que dijo en sí. Pando respondía diciéndole a un men, a ver, para ver eso, a ver, te digo lo que dijo en sí. Pandro respondía diciéndole a un men que decía que los palestinos estuvieron ahí toda su vida y por eso Israel no tiene derecho. Que tampoco es que le tenga sentido a eso. Y Pandro le dijo, sí, pero más atrás de los judíos estuvieron ahí los judíos. Ahí era su lugar de origen y pues eso es lo que fue. Bueno, ya ahí te lo aclaré, yes. Los palestinos no es que estuvieran ahí exactamente toda su vida. Es que los palestinos tienen más parentesco con los judíos de la Biblia. Y los judíos que viven actualmente en Palestina tienen más parentesco con judíos europeos, que a su vez esos judíos europeos tal vez desciendan de hace miles de generaciones de los judíos que huyeron del reino de Israel. Por lo tanto, ambos tienen derechos de estar allí. No es que uno tenga más derechos que el otro, pero si lo vamos única y exclusivamente a genética, tiene más derecho un palestino que un judío de estar allí. Concretamente el judío europeo, no el judío que vivió ahí toda su vida y se quedó judío. Por eso es un territorio que se tiene que compartir entre ambos, quieran o no. Pero decir, no, yo tengo más derechos que tú, o no, tú te tienes que largar de aquí porque yo soy el que debe mandar acá, tampoco así. Ah, y para eso te digo, lo del Gran Israel es un movimiento que apoya a los más ultranacionalistas sionistas, que es básicamente ¿sabes lo que es el espacio Schengen?
que era expandir todo el territorio de Alemania alrededor de toda Europa para crear un espacio seguro para los alemanes. Bueno, eso es el Gran Israel, un espacio Schengen a la judía. Para separar al ejército sirio de los judíos. Y ya le han dicho al nuevo gobierno de Damasco que ni se les ocurre intentar recuperar ese territorio o habrá consecuencias. Y como ya vimos en un vídeo anterior, Israel ha destruido todas las bases militares que había en Siria, en esa zona, por si acaso. Pero la expansión israelí no se queda aquí. Netanyahu anunció también que tampoco se va a retirar de las zonas que ocupó en el sur del Líbano tras la invasión del año pasado, pese a haber prometido sacar a sus fuerzas del país. Una ironía, Ángelo. Al llegar a ver, aquí hay una ironía. Yo a Pando lo conocí por videos donde yo estaba totalmente de desacuerdo con él. Pero me quedé viendo esos videos. Me terminó cayendo bien el pana. Aunque no esté de acuerdo con él en varias cosas, me terminó cayendo bien como pana. Irónicamente me inspira también a crear contenido. Y creo que no, agradezco a Pando por apoyarme, porque él de vez en cuando se pasa por acá por una red y varios de ustedes son seguidores de él también. Pero bueno, eso no significa que ande de acuerdo con él en varias de las pendejas que dice. Lenka, ¿y por qué no hablas de cuando estás de acuerdo con él? Por la misma razón, porque cuando ando de acuerdo con él, yo voy a estar tipo, sí, le voy a dar la razón, denle la razón, bla, bla, bla. De hecho, fíjate, a mí me gustaría que cuando ustedes no estén de acuerdo conmigo, lo mencionen acá. Me gusta el debate, porque ¿qué gano yo con que más gente esté de acuerdo conmigo? Además de crear un séquito con el cual crear mi propio partido político. Sí, también. Tregua expiró este martes sin que se haya cumplido su principal cometido, la retirada total del ejército israelí del sur del país mediterráneo, donde permanecerá en 5 puntos a lo largo de... Cuando finalizaran con Hamas, los que seguían serían los que la apoyaban, o sea, el resto de la región. De la frontera. Israel ocupó amplias zonas del sur del Líbano el pasado 1 de octubre durante la guerra con el grupo chií Hezbollah. Como podemos ver, aquella idea de ampliar el territorio de Israel siguiendo las Sagradas Escrituras parece una locura, pero empieza a coger forma. Israel hoy no tiene oponentes a su altura en la región y además cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Mírate, no tiene oponente a su altura, pero ¿qué hay de Arabia Saudita? O sea, Arabia Saudita tal vez no sea el más poderoso a nivel militar y eso, pero tienen la plata. Si no fuesen tan Arabia Saudita, podrían proponérselos y tener uno de los ejércitos más poderosos de la región. De hecho, deberían ser uno de los ejércitos más poderosos de la región. Porque yo no sé, pero si mi vecino es Israel e Irán, hombre, civis pase parabellum. Y alguno dirá, hombre, pero si Trump es un al Chile Lesca, no me agradan tus opiniones, son muy tono negro. Pacifista declarado, seguro que no lo va a permitir. No va a permitir que Israel haga saltar por los aires todo Oriente Medio con su expansionismo. Sin embargo, por el momento, Trump no parece muy dispuesto a parar las ambiciones de Netanyahu. Es verdad que ahora están un poquito separados, pero una de las primeras medidas de Trump fue designar como embajador para Israel a Mike Huckabee, exgobernador republicano de Arkansas. Mike es un dirigente de la derecha evangélica de los Estados Unidos. Ahora mis opiniones tienen más derecho y voluntad que la tuya, negro. Y uno de los acérrimos defensores de Israel. Y el nuevo hombre de Trump en Jerusalén ha llegado a decir cosas como esta. Durante una visita en 2017 al asentamiento de Maale Adumim, Huckabee dijo a los periodistas: hay ciertas palabras que me niego a usar. No existe Cisjordania, es Judea y Samaria. No existe tal cosa como un asentamiento. Son comunidades, son vecindarios, son ciudades. No existe tal cosa como una ocupación. Judea y Samaria. Suena como la clase de religión. Y sí, así es como los supremacistas blancos llaman a lo que en los periódicos llamamos Cisjordania, o el West Bank en inglés. Es decir, es la denominación bíblica de estos territorios. Ya veis que, como en 1984 de Orwell, la lucha por las palabras es tan importante como la militar, porque si Cisjordania no existe, y su nombre es reemplazado por la denominación judía tradicional, entonces desaparecen también los derechos palestinos sobre esta región. Y Mike Huckabee, en este caso, coincide en esta disputa por borrar el nombre de Cisjordania con los otros dos hombres fuertes de la derecha supremacista israelí. Vamos a conocer a los verdaderos impulsores de esta idea del Gran Israel. Ahora mismo lo vamos a ver. El mundo de las ideas. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las economía, IBT y historia de hoy. Ya sabéis que el papel lo sostiene todo, desde que Michael Jackson sigue vivo hasta que no masturbarse te va a hacer millonario. Y eso incluye las ideas nacionalistas, ya sabéis, las de elegir un año arbitrariamente de los miles que llevamos de seres humanos y reclamar que a partir de ese año todo ese territorio es tuyo. El problema, que cómo se decide qué mapa es el correcto, con la fuerza. Como
ya vimos en los Balcanes o como estamos viendo ahora en Ucrania. Entre los más fervientes defensores del Gran Israel está Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel y también el líder del partido ultranacionalista sionista religioso. Y no es que sea un funcionario más dentro del gabinete de Netanyahu, es que es el encargado de la política hacia las colonias judías en la Cisjordania palestina. Eso explica mucho. Y por eso fue el encargado de anunciar lo que muchos ya esperaban. El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, se ha comprometido a anexar la Cisjordania ocupada para 2025. Anunció planes para coordinarse con la administración estadounidense en... Pero hermano, si a cada rato se están anexando más y más y más territorio de Cisjordania, tienen un montón de colonias en esa vaina, demasiadas. Y yo dudo muchísimo que una vez se anexen esas colonias, vayan y no quieran más. Es decir, ya nos anexamos esto, queremos más y más. No lo duden, porque así funcionan las ambiciones expansionistas. Se los digo yo que me la paso jugando Civilization. Sé lo que se siente de que, ya te quité un territorio, pero te voy a quitar otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Oh, mira, ya no hay territorio. Bueno, siguen mis vecinos. Hasta que no vea el mundo del color de mi bandera, no paro. Ese pueblo murió hace mucho. Pues sí, tenés razón, eso también digo. Entrante de Donald Trump y la comunidad internacional para asegurar la soberanía israelí sobre lo que llamó Judea y Samaria y poner fin al conflicto árabe-israelí. Vamos, que parece que el ministro de Netanyahu se sintió muy confiado al saber que Mike Huckabee iba a ser el nuevo embajador estadounidense. Pero es que esta anexión sería el primer paso para avanzar en este viejo anhelo de la derecha religiosa de extender las fronteras de Israel tal y como dictan las Sagradas Escrituras. Esta suposición fue confirmada por el escritor Avi Lipkin, que forma parte un poco de los grupos que rodean a Smotrich. Y eventualmente, nuestras fronteras se extenderán desde Líbano hasta el Gran Desierto, que es Arabia Saudita, y luego desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Pero esta idea no solamente tiene motivaciones expansionistas, también, como ya os podéis imaginar, tiene motivaciones religiosas. Creo que vamos a tomar la Meca, Medina y el Monte Sinaí y purificar esos lugares. Vamos, que sería algo así. ¿Cómo que purificar el Monte Sinaí y la Meca, Medina? Y yo no tengo nada de filia sobre los musulmanes, nada. Pero hasta yo sé que si toco esos lugares voy a terminar... Mírate, yo sé que Israel es un país bastante poderoso a nivel militar. De hecho, me impresiona el poder militar que tiene y se lo felicito. Ya que a mí me encanta bastante la biología, pero por más poder militar que tengas, ganate el odio de... Yo no sé, pero ganame el odio de... Puse el mundo árabe, pero no es solo mundo árabe. Tenía que poner del mundo musulmán. A ver, del mundo musulmán. Mejor. ¿Ustedes creen, de verdad creen que sea buena idea ganarse el odio y la enemistad de todo esto? ¿De verdad creéis que es buena idea? Nací. Yo no sé, pero por más belicoso que yo sea, me lo pensaría muchísimo. Así como una cruzada religiosa en toda regla. Estamos hablando de tomar dos de las ciudades sagradas del Islam. Como entenderéis, estas declaraciones no le hacen la más mínima gracia a los 900 millones de musulmanes que rodean a Israel. Hay una frase que le dijo un francés, no me acuerdo ahorita el nombre, creo que era un francés, a Joseph Stalin. Ese francés le pidió a Joseph Stalin que por favor deje de maltratar a los cristianos en la Unión Soviética. Ya le dijo que podía provocar la ira de los cristianos y sobre todo del Papa. Entonces, este señor Joseph Stalin le dijo, ¿y cuántos soldados tiene el Papa? Así, Joseph Stalin diciéndole, ¿qué pasa si lo provoco? ¿Cuántos soldados tiene ese sujeto? Y este sujeto le dijo, no te preocupes por cuántos soldados tiene el Papa, preocúpate por cuántos soldados puede convocar. Lo mismo diría yo con el mundo musulmán. No te preocupes por cuántos soldados haya en el mundo musulmán. Preocúpate por cuántos soldados se pueden convocar en dicho mundo y que vayan a por ti. Una cosa es pedir más colonias judías en Cisjordania, incluso cambiarles el nombre a los mapas, y otra muy distinta es amenazar a los sitios más importantes para una religión que además es tan importante. Y no es la única amenaza. Hay otro personaje muy cercano a Netanyahu que propone construir una sinagoga en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. No, hermano, este tipo quiere que el mundo se vaya a joder al coño.
un ministro israelí de extrema derecha, ha provocado indignación al declarar que, si pudiera, construiría una sinagoga judía en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en la Jerusalén Este ocupada, lo que refuerza la narrativa de que el sitio sagrado musulmán y símbolo nacional palestino está bajo amenaza. El ministro en cuestión es, oh sorpresa, Itamar Ben-Gvir, el heredero de Meir Kahane, uno de los supremacistas más extremos de la historia reciente de Israel. Dirige el Otzma Yehudit, o Partido del Poder Tenías razón, Ángel Gabriel. Judío, la rama más violenta de las agrupaciones de colonos que buscan desalojar a los palestinos de sus territorios. Condamné à plusieurs reprises, habitué des provocations violentes, comme ici, dans un quartier de Jérusalem-Est. Itamar Ben-Gvir est le ministre de la police du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de un plan para proteger a Israel, sino todo lo contrario. El objetivo del Gran Israel es llevar el país a una guerra contra todos sus vecinos. Un conflicto del que el país hebreo no saldría bien parado por muchas armas modernas que tenga. Pensad que estamos hablando de enfrentar a 8 millones de judíos contra más de 900 millones de musulmanes. Es más, si hoy en día Cisjordania y Gaza no forman parte de Israel, es precisamente por eso. En 1967, en la conocida como Guerra de los 6 Días, Israel tomó los territorios de Gaza y Cisjordania, además de los Altos del Golán y la península del Sinaí. Y diréis, ¿por qué no se los quedaron? El país se dividió entre los territorialistas, que querían conservar la tierra prometida reconquistada, y los más preocupados por la sociología, que no veían cómo encajar a los millones de árabes de los territorios conquistados en su idea de un Estado judío. Al final ganaron estos últimos y se decidió devolver el Sinaí a Egipto y no anexionarse ni Gaza ni Cisjordania, aunque eso no impidió que se fueran estableciendo poco a poco asentamientos judíos. Entonces, ¿por qué ahora los quieren anexionar? ¿Acaso los israelíes apoyan mayoritariamente a estos supremacistas judíos? Pues no. En las últimas elecciones, la coalición del Partido Sionista Religioso y Yesh Atid, el partido de Ben-Gvir, sacaron solo el 10% de los votos. Entonces, ¿por qué tienen tanto poder? Pues por una sencilla razón, y es que gracias a ellos, Netanyahu puede seguir en el gobierno. El primer ministro de Israel, el primer ministro electo y líder además conservador del Likud, Benjamin Netanyahu, ha sellado un gobierno de coalición con 3 partidos de extrema derecha y 2 ultraortodoxos. Es así como el ahora primer ministro de Israel pasó a depender de las demandas de los grupos más radicales, no solamente para llegar a su cargo, sino también para hacerle frente a una coalición de izquierdas que quería sacarle del puesto de primer ministro y además llevarlo al banquillo de los acusados. Y además, no creáis que por una causa menor. Benjamin Netanyahu, acusado por la Fiscalía israelí de fraude, abuso de confianza y cohecho en 3 casos diferentes de corrupción. Un auténtico terremoto en medio del caos político sin precedentes que vive el país. Como veis, este giro religioso de Netanyahu tiene más que ver con su supervivencia política que con la lectura de la Torá. Sabe que si pierde poder, le esperan varios juicios en su contra y una parte de la población que antes del 7 de octubre colapsó las ciudades israelíes con protestas para pedir su renuncia y su dimisión. Y no creáis que hablamos de protestas con banderas palestinas. Este sábado, diferentes manifestaciones recorrieron el centro de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa. Protestan contra las medidas en desarrollo del gobierno de ultraderecha encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. No os equivoquéis, casi todo Israel está en contra de Netanyahu. Y es que además a las acusaciones de corrupción se les... Fíjate que por culpa de ese accionar, como estás comentando acá, te lo voy a ofrecer por un momento, pero mira, al final, su carta victimista de hace 80 años, los alemanes le hicieron cosas malas, menos y menos les quedará. Exacto. Pero mira, fíjate, algo que no me agrada, lamentablemente, estos grupos sionistas de extrema derecha, como los llama Fonseca, están ocasionando que aumente el antisemitismo a tal punto de que hay gente que dice, hey, tal vez el bigote chistoso tenía razón. No, no la tenía. No la puto tenía. Ni menos porque estos sujetos se están comportando como ese señor. Así que ni ellos ni el bigote chistoso tenían razón. Y el hecho de que se estén comportando como el bigote chistoso habla muy mal de la situación. Sumaron las protestas por una reforma judicial que busca quitarle el poder a la Corte Suprema, de tal forma que Netanyahu podría anular las decisiones judiciales en su contra, a las cuales se le suma ahora una acusación por el manejo de la crisis de los rehenes, que por cierto aún sigue sin resolverse. ¿Y qué ha hecho Netanyahu? Pues copiar a Pedro Sánchez, es decir, ceder a todas las demandas de sus aliados políticos simple y llanamente porque necesita quedarse en el cargo, aunque éstas solo se justifiquen con una interpretación súper radical de la Torá. A colonizar se ha dicho. Una de las primeras concesiones de Netanyahu a sus aliados políticos fue la de permitir la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania. Vale,
Hasta aquí está mal, pero bueno, nada nuevo bajo el sol. El problema es que quieren llevar esta estrategia ahora al Líbano, y al cual llaman ahora Galilea del Norte. Y ojo, porque ya no estamos hablando simplemente de crear una zona buffer para alejar a los ciudadanos israelíes del frente, sino llevarlo directamente allí. Esta idea fue propuesta por un nuevo grupo, el movimiento Uri Tzafon, que propone que Israel ocupe el sur del Líbano hasta el río Litani. Uri Tzafon, llamado así por un versículo bíblico que literalmente significa despierta o norte, fue fundado a finales de marzo con el objetivo de exigir no solo la guerra y la reocupación, sino también los asentamientos civiles israelíes en el sur del Líbano. Y ya dieron el primer paso para empezar con lo que sería la ocupación del sur del Líbano. Las FDI admiten que un grupo de colonos cruzó la frontera norte hacia el Líbano este mes. Y ahora el ministro Smotrich propone hacer lo mismo en la Franja de Gaza. Ministro ultraderechista israelí insta a colonizar Gaza e instaurar un gobierno militar. El problema es el mismo por el que Israel no se anexionó Gaza ni Cisjordania en 1967. Las matemáticas. En las zonas que busca ocupar el gobierno de Netanyahu viven casi 14 millones de musulmanes. Y hay que recordar que en Israel viven solo 10 millones de personas, de las cuales solo 8 millones son judíos. Es decir, que si se anexionaran estas zonas, Israel dejaría de ser un país de mayoría judía para ser de mayoría musulmana. Y claro, dudo mucho que a los supremacistas judíos del gobierno de Netanyahu se les haya pasado esto por alto. Tranquilo, Fonseca. ¿Sabes qué solución van a tomar, verdad? Van a tomar una solución muy chistosa, muy de bigotes, muy de Hugo Boss, si sabes a lo que me refiero. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Crear un sistema de apartheid para prohibirles votar? ¿Ir expulsándolos poco a poco como están haciendo ya en Cisjordania? El problema es que esta estrategia solo está atrayendo más problemas al Estado judío. Sabemos que la atención mundial está centrada en Gaza, yo lo decía recién, en la Franja de Gaza, con las operaciones militares que continúan allí, y en Cisjordania, que crecieron en tamaño, frecuencia e intensidad. Y el ejército dice que intensificó su campaña para contrarrestar la creciente amenaza de milicianos. Y no olvidéis nunca que una de las razones por las que el 7 de octubre se convirtió en la masacre que terminó siendo es que en la frontera con Gaza apenas había 700 soldados israelíes que fueron superados rápidamente por más de 5.000 terroristas de Hamás. ¿Y dónde estaban el resto de soldados? Pues sí, protegiendo las colonias de Cisjordania. Imaginaos si ahora el ejército ya no basta con estar en Cisjordania y en esas colonias, en muchos casos ilegales, sino que tiene que estar desperdigado por colonias en Líbano, en Gaza y sabe Dios dónde más. Pues las probabilidades de un nuevo 7 de octubre aumentan considerablemente, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del antisemitismo en la población musulmana, después de la respuesta israelí. No solamente eso, si Netanyahu y sus socios siguen invocando aquel pacto de Dios con Abraham para reclamar territorios de sus vecinos, entonces se van a alejar más de los pactos de Abraham. O sea, esos que intenta crear Trump para normalizar las relaciones de Israel con los países árabes. El ministro de Exteriores de Egipto, Bader Abdelati, dijo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que los países árabes rechazan el plan del presidente estadounidense Donald Trump de desplazar a palestinos de la Franja de Gaza a otros países. Recordemos que uno de los impulsores de los pactos de Abraham fue Donald Trump. Además de que uno de los objetivos de Hamás el 7 de octubre era precisamente acabar con ese acercamiento de los países árabes a Israel. Y no hay que olvidar que esta guerra se ha convertido en una de las más largas y desgastadoras de toda la historia del país judío, y que su economía no está pasando por su mejor momento. Les contamos además las consecuencias de esta guerra para Israel. La calificación crediticia de Israel ha descendido por el debilitamiento del crecimiento y el aumento del déficit como consecuencia de las guerras que el país libra contra Hamás y Hezbollah. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu no parece ahora mismo muy preocupado por buscar la paz. Todo lo contrario. Parece que la prioridad para el primer ministro israelí es la de mantenerse en el poder, aunque solo sea para gobernar un país devastado por la guerra. Así que, con toda esta información que os he dado, el turno ahora es para vosotros. ¿Creéis que llegaremos a ver ese gran Israel? Sería gracioso si llegase a ocurrir. Lo dudo. Vamos a decirlo así. Puede que llegue a ocurrir dependiendo qué tanto Netanyahu se quiera aferrar en el poder. Si ya empezó a invadir Cisjordania, Siria, Líbano, Jordania, y eso lo está haciendo, ¿por qué? Porque si dice, dale, ya acabamos con Hamás, ya podemos acabar con la guerra en Gaza y empezar la reconstrucción. ¿Terminó la guerra? Sí. Bueno, en ese caso
ya tenemos que llevarte a juicio internacional por todos los crímenes de guerra que cometiste, ¿cierto? No quiere eso. Él quiere seguir aferrado en el poder para que no lo lleven a juicio. Y si le es muy necesario, tal vez quiera llevar ese objetivo a cabo. De que se logre, ya es otra cosa. Pero de que vaya a intentar expandir todo lo que se pueda, lo va a hacer. Bueno, ya lo está haciendo. Simplemente hay que ver qué tan lejos va a llegar. ¿Hasta cuánto puede aguantar Israel en guerra? ¿Veremos a Netanyahu algún día sentado en el banquillo? Os leo. Recuerden que la guerra de los Balcanes empezó porque un serbio le picó el culo de querer hacer su propia Gran Serbia. Cosa que no le veo ni puto sentido porque ya estaba Yugoslavia, ya estaba unificado. ¿Por qué vas a acabar con la unificación de Yugoslavia? Porque querías que Serbia tuviese más poder. Cabrón. Y es por eso que ahora los Balcanes están hechos la mierda que es ahora. Leo en los comentarios, pero no os vayáis todavía porque ahora llega el turno de la sección más personal de este canal. Vamos con... OnlyFans. Permitido poner esta parte en minuto 25. OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis en los comentarios o en Twitter. Preguntas como esta. A ver. ¿Cuál es tu presidente de Estados Unidos favorito? Es la pregunta de Agus de Marco. Muy buena pregunta, Agus. El mío es Roosevelt. ¿Por qué Roosevelt? Porque era el que utilizaba en Civilization 4 cuando utilizaba Estados Unidos. Agustín, me encantan estas preguntas de puro friquismo político. Pues mira, mis dos presidentes favoritos, no uno sino dos, son James Madison y Ronald Reagan. James Madison, porque fue el autor de las famosas 10 enmiendas a la Constitución. Y diréis, ¿por qué son tan importantes estas enmiendas? Pues porque gracias a esto, que también se conoce como la Carta de Derechos, es como nació Estados Unidos. Probablemente no lo sepáis, pero Estados Unidos no nació tras la independencia con los ingleses. Lo que se independizaron fueron las 13 colonias, cada una por su lado. Estados como Nueva York, Vermont, todo lo que ahora llamamos Nueva Inglaterra. Entonces, llegó George Washington, James Madison y otros tantos padres de la patria y propusieron juntarse todos en un único país y redactaron la Constitución. Pero muchas de estas colonias votaron en contra. ¿Por qué? Pues porque tenían miedo de crear un país grande y autoritario. Después de haber hecho una guerra para ser libres, lo último que querían era crear un macroestado con un cuasimonarca que les oprimiera. Así que Madison dijo, a ver, haya paz. ¿Y si metemos unas enmiendas a esta Constitución para que garantice la libertad de todos? Y ahí es donde entraron enmiendas como la primera enmienda, que ya sabéis que es la que garantiza la libertad de expresión, o la segunda enmienda, que ya sabéis que es la que permite que todos los ciudadanos puedan tener armas precisamente para evitar que surja un dictador. Y por eso el tema de las armas es tan importante en los americanos y en la psique colectiva de este país. Así que para mí, James Madison es todo un héroe. Y por supuesto también tengo a Ronald Reagan. Le doy la razón con el tema de la segunda enmienda. En eso sí estoy de acuerdo con Pandro, para que diga que no, que es si un país, sus ciudadanos tienen derecho a la libre exportación de armas, pues difícilmente se instaure un dictador en el poder. Que es el mayor defensor que ha tenido el liberalismo a nivel mundial, autor de una de mis frases favoritas en política. El gobierno no puede solucionar el problema es el gobierno. De hecho, si prestáis atención en la intro de este canal, veréis que se escucha una cita de Kennedy y otra cita de Reagan. Ajá. No podía no meter una cita de Reagan porque, ya os digo, junto a Madison es mi presidente favorito de Estados Unidos. Por supuesto, también fue un defensor del libre comercio a ultranza y uno de los grandes enemigos del proteccionismo. Defensor también del gobierno limitado y de la lucha por la democracia en todo el mundo. Reagan, de hecho, es uno de... A mí me gusta también esa frase, pero yo la había escuchado de otra manera, que es el gobierno no puede solucionar un problema cuando el problema es el gobierno, no que el gobierno es el problema. O sea, que Fonseca lo dijo aquí así muy general, que es, el gobierno es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? El anarcocapitalismo. Pero esa frase me gusta, porque esa yo la escuché, pero de esa otra manera. Que gobierno es el problema cuando... Un gobierno no va a solucionar un problema cuando él es el problema. Por ejemplo, Cuba, Venezuela, Rusia, etcétera, no van a resolver un problema cuando ellos son el problema. De los grandes responsables de que cayera la Unión Soviética. Por desgracia, el actual Partido Republicano parece haberse olvidado de la herencia que dejó el señor Reagan, así que bueno, pues ahora con Trump veremos a ver qué... En mi opinión, la segunda enmienda es una estupidez. La segunda enmienda no es que sea la estúpida, la estupidez es cómo la han interpretado. O sea, la han interpretado de tantas maneras que llega a ser ridículo y esto. Ese es el problema. Pero como tal, la idea de la segunda enmienda está bien, porque el objetivo era ese, que haya derecho a portar armas para evitar una autocracia. En México se supone que debemos y tenemos derecho a portar armas, pero que va, ni lo cumple el gobierno. Pero por ahí vi, eso lo aprendí por este sujeto, Segmento Armado. Él explicó que si usted quiere derecho a portar armas, tiene que hacer unos exámenes. Haces esos exámenes y ya listo, puedes tener tu propia arma en casa. Solamente que mucha gente no lo hace. Incluso el portafolio se pondría evidente. Ronald Reagan fue el problema, evidentemente. No opino porque irónicamente no sé mucho de Ronald Reagan. ¿Qué pasa con este partido en los próximos años? Y bueno, pues con esto espero haber respondido a tu pregunta y llegados a este punto recordad que me podéis enviar todas vuestras cuestiones en la sección de comentarios del canal o por Twitter. No olvidéis que mi Twitter personal es @señor_Fonseca. Listo, Fonseca.